tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Silvia Ciano y la pregunta es: ¿la obesidad es un factor de riesgo o es una enfermedad? Hola Tete, buenas noches. Es interesante tu pregunta. Si la obesidad es un factor de riesgo o una enfermedad, es un tema que genera discusión. La Sociedad Argentina de Nutrición define a la obesidad como una enfermedad crónica de alta prevalencia, responsable de muchas comorbilidades. Sin embargo, en nuestro país todavía no se la reconoce como enfermedad y se la considera como una condición o factor de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud y que se traduce en un incremento del peso corporal. Esto es importante porque no todo aumento de peso es obesidad. Puede haber aumento de peso por un incremento de la masa muscular, como por ejemplo pasa en los deportistas, o por una excesiva retención de líquidos asociada a otras patologías. Si bien las causas de la obesidad son multifactoriales y dentro de estas se incluye la predisposición genética, la obesidad termina siendo un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. Además, se tienen en cuenta otros factores que pueden ser, por ejemplo, trastornos endocrinos, ciclos de sueño-vigilia o también factores ambientales. El aumento de peso, por lo tanto, no es solo una cuestión de imagen. La obesidad es un importante factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Ser obeso aumenta el riesgo de padecer enfermedades digestivas, articulares, algunos tipos de cáncer y también predispone a complicaciones cardiovasculares como la hipertensión o metabólicas como la diabetes. Me falta agregar, con respecto al coronavirus, en este momento es importante aclararlo, que la obesidad no es un factor de riesgo por sí misma para infectarse, sino que los pacientes obesos que se enferman con coronavirus tienen más probabilidades de requerir cuidados intensivos. Mencionaste recién la diabetes. ¿Cuál es la relación entre la diabetes y la obesidad? Voy a responderte planteando dos preguntas iniciales. ¿Son la obesidad y el sobrepeso los que producen la diabetes tipo 2 o es la diabetes tipo 2 los que producen obesidad y sobrepeso? La diabetes puede favorecer el aumento de peso debido a la utilización de insulina, pero en realidad subir de peso o padecer sobrepeso o obesidad aumenta considerablemente el riesgo de padecer diabetes tipo 2, que suele desarrollarse en el adulto, pero que también puede aparecer en los niños o adolescentes con exceso de peso. Los bajos niveles de actividad física y el incremento de la ingesta calórica, como sabemos, son claves para el aumento del riesgo de padecer diabetes. Para el diagnóstico de la obesidad se utiliza un índice que todos conocemos, que es el índice de masa corporal. Este índice se calcula tomando el peso en kilos y dividiéndolo por la altura en metros elevada al cuadrado. La Organización Mundial de la Salud establece como valor límite para el sobrepeso 25 y para la obesidad 30. Este indicador no puede valorarse aisladamente, siempre hay que tener en cuenta la condición física y la constitución de la persona, y en el caso de los niños se utiliza teniendo en cuenta los parámetros normales o los patrones normales de crecimiento infantil. Sin embargo, no es un buen indicador por sí solo porque es necesario relacionarlo con el porcentaje de grasa, porque habíamos dicho antes que la obesidad tenía que ver con la cantidad de grasa y sobre todo si esa grasa se encuentra acumulada en el tejido alrededor de los órganos, en el tejido adiposo que rodea los órganos, y se denomina obesidad abdominal o también se la conoce como obesidad androide, que es la que tiene forma de manzana y es un marcador diagnóstico del denominado síndrome metabólico. Esta acumulación de grasa puede provocar alteraciones en el colesterol total, aumento de triglicéridos, resistencia a la insulina, incrementando tanto el riesgo de padecer diabetes como de padecer hipertensión. Para poder determinar esta obesidad abdominal se utiliza un parámetro que es la circunferencia de la cintura. Se llama perímetro de cintura o perímetro abdominal. Y para medirlo lo determinamos en valores que van de 88 centímetros para la mujer y 102 centímetros para el hombre. Esta medida, en conjunto con la medida de la presión arterial y del colesterol, permiten también evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular cada vez más importante? El aumento de la prevalencia de la obesidad a nivel mundial es un problema de salud pública que genera grandes costos en el sistema de salud. En Argentina, la prevalencia de exceso de peso, incluyendo esto sobrepeso y obesidad,
de acuerdo a la última encuesta nacional de factores de riesgo de 2018, es de 61,6%, considerablemente superior a los valores que se obtuvieron en la encuesta anterior de factores de riesgo en el año 2005 y marcando una tendencia en ascenso con respecto a las encuestas anteriores. La hipertensión arterial, como ya mencioné antes, es un factor de riesgo cardiovascular importante. Las personas que tienen sobrepeso tienen el doble de las posibilidades de desarrollar hipertensión arterial que las personas que tienen peso normal. Por eso el control de peso es esencial para el tratamiento no farmacológico de la hipertensión. La relación entre la hipertensión y la obesidad es compleja debido a todos los eventos que se producen en el organismo como consecuencia de la acumulación de grasa que ya mencionamos, debido al aumento de la resistencia a la insulina, a los niveles de colesterol o triglicéridos, hasta situaciones que a veces no se las relaciona con la hipertensión o el sobrepeso, como es la apnea de sueño, y que es una de las causas que puede favorecer el desarrollo de hipertensión. El tratamiento de la obesidad requiere, de acuerdo a lo que estamos pensando, un abordaje integral del paciente obeso y probablemente sea la prevención el mejor camino y el menos costoso para tratar esta pandemia. Decías que la prevención es el principal camino. ¿Cómo tenemos que actuar entonces para controlar y para tratar de no tener obesidad? La prevención es fundamental y la farmacia comunitaria constituye un centro de relevancia a la hora de hacer educación sanitaria sobre nutrición y adopción de estilos de vida saludables. A pesar de todos los tratamientos alternativos que surgieron en las últimas décadas, los pilares básicos para el tratamiento de la obesidad continúan siendo la dieta hipocalórica y la práctica de ejercicio físico. Prevenir la obesidad requiere, en primer lugar, una dieta equilibrada, balanceada y adecuada a la edad, la actividad laboral, el peso y las patologías del paciente. El ejercicio físico es el segundo eje de la prevención. Se debe realizar actividad física periódica. La Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. Los tratamientos farmacológicos lamentablemente no producen los resultados favorables que deseamos y esto se explica en gran parte por la dificultad de cambiar los hábitos de vida de forma duradera. Por eso es tan importante plantear estrategias de prevención y de promoción de salud con la finalidad de fomentar hábitos dietéticos más saludables y favorecer la práctica del ejercicio físico. Volviendo a tu pregunta inicial, probablemente la concepción de obesidad como enfermedad favorecerá la gestión de recursos para la prevención, el tratamiento, la investigación, contribuyendo de esta manera a reducir la discriminación que muchas personas con obesidad padecen. Hasta que la obesidad no sea reconocida universalmente como una enfermedad crónica y no como una consecuencia del estilo de vida, será poco probable que se reduzca o que disminuya la prevalencia. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega el farmacéutico Horacio Benjerou y la primera pregunta es: ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud con referencia al dolor? Bueno, buenas tardes, Tete. La Organización Mundial de la Salud ha modificado la definición de dolor. El dolor es una de las preguntas que en los consultorios médicos acumula la mayor cantidad y en este momento la Organización Mundial de la Salud lo define como una percepción personal. Es decir, que el dolor es una percepción personal. ¿De qué tipo? Sobre todo del tipo emocional, es decir, anteriormente el dolor se definía como una percepción sumamente sensorial, pero en este momento ya estamos viendo que esa percepción también es emocional. Entonces, en función de una lesión tisular, como dice la definición, o una eventual lesión tisular. En este momento existe un concepto global del dolor, podríamos decir. Entonces tenemos un dolor físico, tenemos un dolor emocional, tenemos un dolor social y también tenemos un dolor espiritual. Es decir, el dolor se
compone en este momento de 4 componentes. Entonces, en este momento la Organización Mundial de la Salud lo ve como una percepción física, emocional, social y espiritual. Y sobre eso vamos a hablar con respecto a los tratamientos. ¿Existen diferentes tipos de dolor? Bueno, respecto de la categorización del dolor, tenemos fundamentalmente 2 tipos de dolor: el dolor incidental y el dolor crónico. Nosotros tenemos que enfocarnos primero en el dolor crónico, que es el dolor que va a padecer un paciente a lo largo del tiempo. Este dolor crónico se inicia por una lesión tisular, como dice la definición de la OMS, o bien por una idea de que esa lesión está produciéndose o va a producirse. En ese momento el paciente empieza a tener esa sensación de dolor, que es la percepción de la cual habla la Organización Mundial de la Salud. También tenemos que ver que existe un dolor que va por escala, es decir, un dolor que tiene 3 escalones. Un dolor que tiene el primer escalón, que es un dolor que es fácilmente tratado, por ejemplo, con los AINES, como ser el ibuprofeno o el paracetamol. Después tenemos un segundo escalón de dolor, que es el escalón en el cual ya empezamos a utilizar analgésicos de máxima potencia, como ser el tramadol o la codeína. Y después tenemos un dolor que es, digamos, el tercer escalón, que ya necesita un tratamiento con los denominados opioides, en el cual tenemos como droga básica para su tratamiento la morfina. Ese es el tipo de dolor que experimenta un paciente oncológico. ¿Se puede medir la intensidad del dolor? Respecto de los 3 escalones, sí podemos medir la intensidad del dolor. Existen 2 mecanismos. Por ejemplo, en pediatría, el doctor acerca al niño una escala de caritas, en las cuales son como emojis. Las caritas pasan de un dolor muy fuerte a un dolor en el cual el niño no siente absolutamente nada. En el medio tenemos diferentes caritas que van marcando los niveles de dolor que puede percibir el niño. En ese caso, el niño, al marcar la carita, el médico pediatra o el médico del tratamiento del dolor en pediatría puede elaborar su estrategia analgésica. En el caso de una persona adulta, la escala es diferente porque se utiliza una regla que va de 0 a 10. 0 es ningún dolor percibido por el paciente y 10 es la máxima intensidad de dolor que puede percibir un paciente. Entonces, el paciente al marcar el número, ya sea 2, 3, 7 u 8, el médico de ahí toma la intensidad del dolor del paciente y a partir de ese momento puede elaborar la estrategia analgésica que hemos visto en el bloque anterior, en el cual tenemos la escala que va de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1, los AINES, los tipo ibuprofeno y paracetamol, como hemos mencionado. El nivel 2, que es el tramadol y la codeína. Y el nivel 3, que es los opioides fuertes, como por ejemplo fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, siendo la morfina la base del tratamiento. Y finalmente, ¿cuáles son las terapias para los diferentes tipos de dolor? En el caso de las terapias para los diferentes tipos de dolor se ha incorporado un 4 escalón. Ya hemos mencionado anteriormente que tenemos los AINES del tipo de ibuprofeno o el paracetamol, que son los básicos que se utilizan en un dolor como ser dolor de cabeza, dolor por un golpe, alguna migraña, aunque en este caso las migrañas ya tienen un compuesto un poco más específico. En el nivel 2 ya tenemos un dolor que ya es más intenso, estaríamos en el orden del 6 o el 7 de la escala de dolor, y ahí tenemos los opioides débiles, como ser la codeína o
el tramadol, que es un afín a la metadona. En el caso de un dolor de tipo 8 o 9, que es el paciente oncológico que tiene un dolor que generalmente lo denomina como intolerable, ahí ya tenemos que utilizar los opioides fuertes, como el caso del fentanilo, como el caso de la morfina, que pasa a ser el test. La morfina nos da la relación de miligramos que podemos utilizar en fentanilo, en oxicodona, que es una alternativa viable, y la metadona. Hoy, la parte quirúrgica, es decir, lo que se denomina bloqueo, pasaría a ser el escalón 4, el cuarto escalón en el tratamiento del dolor, en el cual el anestesista generalmente bloquea un nervio para que el paciente no sienta dolor. Esos serían los 4 escalones de la escala de dolor que dicta la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor. Gracias, Horacio. En esta época de la pandemia del coronavirus es bueno tener en cuenta las siguientes diferencias. Si tenés tos seca y estornudos, se debe a la contaminación del aire. Si tenés tos, mucosidad, estornudos y secreción nasal, es un resfriado común. Si tenés tos, moco, estornudos, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad y fiebre leve, es una gripe. Si tenés tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, padecés coronavirus. Como siempre, la recomendación: consulta al médico o al farmacéutico. La Serenísima empezó a producir a modo de prueba piloto bebidas de almendra y arroz. Los nuevos productos La Serenísima 100% vegetal no contienen conservantes, colorantes ni agregados artificiales. Mastelone, dueña de la marca La Serenísima, es pionera en innovación y sus productos son garantía de calidad. Llega la farmacéutica María de los Ángeles Gallo y vamos a hablar del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en las mujeres, y hablar también, por supuesto, de la detección temprana, lo importante que es. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres, pero sepamos que hoy las esperanzas de sobrevida y de curación son superiores al 90%. La clave es el diagnóstico precoz. Un cáncer de mama detectado a tiempo tiene muchísimas mayores probabilidades de curación y los tratamientos son más sencillos, más eficaces y menos cruentos. ¿Cómo se detecta? Principalmente con una mamografía, que es una radiografía de mamas, que puede detectar un pequeño tumor en la mama 6 meses, 2 años antes que sea palpable. También se puede hacer una ecografía mamaria, que es otro método de diagnóstico que a veces es complementario a la mamografía cuando la mama es muy densa o tras una mamografía dudosa. También la ecografía mamaria es el método de diagnóstico de elección para mujeres menores de 30 años, para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Debido a la cuarentena han disminuido los chequeos y de esta manera entonces disminuyen las posibilidades de la detección precoz. Efectivamente, durante la cuarentena los diagnósticos preventivos disminuyeron mucho. Al principio de la cuarentena y con el objeto de proteger a la población, las consultas médicas y los estudios en los centros de diagnósticos estaban limitadas. Por supuesto que en mujeres con síntomas debían ellas comunicarse con su médico especialista y evaluar, según la importancia del cuadro, cómo lo resolvería. Pero las mujeres asintomáticas debían posponer sus controles cuidándose del coronavirus. Por supuesto que a 6 meses de comenzada la cuarentena,
O sea, es evidente que se debe lograr un equilibrio entre cuidarnos con el coronavirus y las consecuencias que puede ocasionar el retrasar los controles preventivos en mujeres sanas y los controles en mujeres con síntomas o ya en tratamientos con el cáncer. ¿Actualmente se encuentran habilitados los chequeos médicos y los centros de diagnóstico? Actualmente se encuentran habilitadas las consultas médicas presenciales y programadas tanto en los consultorios médicos como en los centros de diagnóstico. Por supuesto que tanto los consultorios médicos como estos centros de diagnóstico han tomado una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. Por ejemplo, los turnos se dan lo suficientemente espaciados para que en la sala de espera no se junte mucha gente. Por eso se recomienda a los pacientes, ser puntuales, no ir ni antes ni después del horario programado. Sepamos también que se han tomado todas las medidas de protección y una serie de protocolos para evitar el contagio. Por eso, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda a todas las mujeres, a todos los pacientes que han pospuesto sus consultas médicas o sus estudios por diagnóstico, que por favor lo retomen para poder así de esta forma tener un diagnóstico precoz de una posible enfermedad en la mama. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama que ante la detección debemos acudir inmediatamente al médico? Entre los signos y los síntomas que podemos mencionar de un cáncer de mama se encuentran un bulto o engrosamiento del tejido, ya sea en la mama o en las axilas, un cambio en la forma, en el tamaño, en el aspecto de la mama, cambios en la piel de las mamas, o sea que puede volverse escamosa con alguna coloración rojiza o con manchas. El hundimiento del pezón, o sea, como que el pezón se va para adentro, secreción del pezón o dolor en las mamas. También sepamos que todos estos signos o síntomas que mencionamos no tienen por ser sí o sí derivar en un cáncer de mama, pueden deberse a otras afecciones de la mama. Por eso, no asustarnos, pero consultar con un especialista lo antes posible. ¿Cuál es el factor principal de riesgo para desarrollar el cáncer de mama? Principales factores de riesgo para contraer cáncer de mama son ser mujer y cumplir años. Sí, porque el hombre también puede tener cáncer de mama, pero más propensa es la mujer. Y a medida que envejecemos, ese riesgo aumenta. La mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres mayores de 50 años. Bueno, recordemos que la Sociedad Argentina de Mastología recomienda a todas las mujeres sanas comenzar con los chequeos preventivos y estudios de mamas a partir de los 35 años. Por supuesto que las mujeres con síntomas deberán hacerlo inmediatamente. Y también recordemos y sepamos que 1 de cada 8 mujeres que hayan cumplido 80 años en algún momento de sus vidas habrán contraído la enfermedad. 1 de cada 8. Por favor, cuidémonos, sepamos que la mejor manera de prevenir el cáncer de mama es hacernos chequeos periódicos. Cuidémonos. Gracias, María de los Ángeles.
Abrazo farmacéuticas, farmacéuticos, lo mejor para ustedes y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias, hasta la semana que viene, chao.